Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que hablamos de las incógnitas de Luka Doncic y los Dallas Mavericks. ¿Qué es lo que se espera de un equipo que tiene a Luka Doncic y a Kyrie Irving como estrellas? Pues evidentemente que compitan por el anillo, pero Dallas no está ni mucho menos cerca de ser candidato, tanto por una cuestión de plantilla, tanto por una cuestión de la durísima competencia en la conferencia oeste. El verano de Dallas, el mercado de los Mavs, tenía diferentes dudas y varios puntos clave. El primero y más claro, la renovación de Kyrie. Había que cerrarla y se hizo. Así que ahí lo que había que hacer. Pero sobre todo, fuera de lo de Irving, que en parte se daba por hecho después del traspaso, había un triple objetivo en el mercado. El objetivo de reforzar el puesto de pívot. Había dos nombres que interesaban especialmente a la directiva, Clint Capela y DeAndre Ayton. Pero ninguno de los acuerdos se pudo cerrar, ya fuese porque Atlanta y Phoenix rechazaron las ofertas o porque directamente no había los activos necesarios para, incluso haciendo el traspaso, dejar un poco de profundidad. Y si eso algún activo, que lo cierto es que escasean bastante en Dallas. La principal adquisición en este puesto, en el puesto de pívot, ha sido el novato Derek Lively. Ahora hablaremos de él. Y luego también Richaun Holmes, que hasta qué punto está este jugador para realmente aportar. ¿Puede ser un recurso útil para el banquillo? Lo cierto es que diferentes insiders de Dallas, de ESPN y de The Athletic, son poco optimistas. Y normalmente esta gente cuando da opiniones es porque tiene información de primera mano. Te pueden decir, oye, yo creo que Holmes no tiene pinta de que vaya a ser un jugador que esté en la rotación, ¿no? Y tú lo lees como una opinión suya, y es una opinión suya, pero casi siempre están basadas en informaciones que les han dado. Y de hecho muchas veces disfrazan de opiniones informaciones que ellos tienen. ¿Se ha mejorado en el puesto de pívot? Hombre, en el momento que Dwight Powell no es tu 5 titular, mejoras, pero ¿realmente tiene Dallas un pívot titular? Esa es la gran pregunta. Como os digo, ahora hablaremos tanto de Lively como del otro rookie. El segundo objetivo era la imperiosa necesidad de mejorar en el forward. Realizaron el sing and trade por Grant Williams. Oye, pues muy bien. Es cierto que pierdes a Reggie Bullock, que jugó más que nunca. La pasada temporada fue su campaña con más minutos por partido en toda su carrera en la NBA. Pero es que era obligatorio meter un forward de tamaño. Un tipo que realmente fuese más 4 que 3. Dicho sea esto, Williams viene con mucho que demostrar. No sería el primer jugador que no rinde igual fuera de Boston. Claro, antes era un suplente especialista, tenía un papel muy concreto y estaba en una estructura sólida y prácticamente sin fisuras. Y oye, gustaba, era uno de los favoritos de la afición, pero se quedaba demasiado atrás en la rotación. Ahora está en Dallas para ser titular, jugar muchos minutos y ser una figura fiable. Como digo, es una temporada para que Grant Williams demuestre su valía. Y se sumaron a Derek Lively en el draft, hicieron lo propio, con uno de los nombres más carismáticos que yo he visto en la liga. Olivier Maxence Prosper. Por cierto, otro canadiense más en la NBA. Y debo decir que estoy intrigado por el añadido de Derrick Jones Jr. Creo que puede funcionar para tramos cortos, sobre todo situado como ala pívot, por su atletismo, sus movimientos sin balón. Es un jugador que destaca por sus cortes y, por supuesto, el juego por encima del aro. Esta es un arma muy importante cuando tu estrella se llama Luka Doncic. Y además es un jugador que no es ni mucho menos élite en defensa, pero sí que puede sumar atrás y darle ritmo al equipo. Y tercer y último objetivo, el de liberar salarios. Pero claro, esto no es el NBA 2K. Tras pasar contratos feos,
no es tan fácil como darle al botón de buscador de traspasos. Sí que consiguieron mover el contrato que había que mover sí o sí, el de Davis Bertans, algo muy necesario. Y realmente, después de haber hecho esa wave and stretch al contrato de Jabal McGee, otro movimiento que va a quedar en el historial de Dallas como una fantástica gestión, realmente los contratos a mover son muy claros. Tim Hardaway Jr., que le quedan 2 cursos más por 17,8 y 16,2 millones, y Rishon Holmes, que tiene opción de jugador para la 24-25 por valor de 12,9 millones. Lo cierto es que no ha sido un verano de confirmarse como candidatos, pero es que era imposible alcanzar ese escenario considerando los activos que había y el espacio salarial de los Mavs. De hecho, dadas las circunstancias, no me desagrada del todo el mercado, no me desagradan los movimientos. ¿Cuál es el problema? Que Dallas arrastra de malas gestiones anteriores o de experimentos fallidos el haberse quedado muy limitados en cuanto a activos. Y la gente tiene que entender, sobre todo el espectador medio, porque los Mavs de Luka Doncic mueven mucho, mueven a mucho fan que no conoce tanto en detalle la liga. La gente tiene que entender que Dallas está muy capado. Por los movimientos, eso sí, cualquiera podría pensar que es un verano más propio de la segunda temporada de Luka en la NBA que de cara a entrar en su sexta en la liga. Apuestan por limpiar espacio, sumar algún veterano útil para el banco y sobre todo 2 jóvenes para desarrollar que, si funcionan y avanzan, oye, son contratos bajos, perfecto, si rinden, tengo fichas salariales bajas. Y si no funcionan tanto o no me terminan de convencer o aparece un movimiento que me interesa, sirven como futuras piezas en traspasos. Y lo cierto es que después de este mercado hay una pregunta muy clara. Hay un tema que está por encima del resto. ¿Va a poner Jason Kidd a 2 rookies en el quinteto titular? De momento, parece que sí. Que tanto Olivier, Maxence Prosper como Derek Lively saldrán de titulares en el primer partido de la temporada. ¿Tiene sentido? Sí, claro que lo tiene. Y esto no es tanto una cuestión de si ellos están listos o no, sino del equipo. Porque solo el hecho de que tengas que abrir la temporada teniendo a Kyrie Irving y a Luka Doncic como estrellas, que tengas que poner al lado a 2 rookies, que no es una elección top 5 que digas, oye, es que es indiscutible que tiene que jugar, lo que te habla mucho más de las carencias del equipo en el alero y en el puesto de pivot que de los 2 rookies en sí. Quizás está más preparado a nivel físico Maxence Prosper y lo normal es que Lively sufra por peso y tamaño contra otros pivots. De hecho, en pretemporada hemos visto a Gobert pasar por encima suyo en el poste. De nuevo, es algo normal. ¿Le va a pasar a más jugadores? ¿Le va a pasar probablemente a Víctor Wembanyama? Pues es algo lógico que le pase a Derek Lively. No veo partidos enteros de pretemporada, saco cortes, veo detalles, me fijo en determinados aspectos y es evidente que Lively tiene un instinto natural para molestar tiros y para proteger la pintura. Algo que va a ser muy necesario para Dallas. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se trasladará eso a la temporada regular? No lo sabemos. Y esa es la realidad de Dallas. Muchas incógnitas por todas partes. Mires donde mires, hay incógnitas. En el encaje y el emparejamiento de Luka y de Kyrie, a los que realmente apenas les hemos visto jugar juntos porque no tuvieron mucho más que el tramo final de temporada. La posición de Grant Williams como titular, los 2 rookies, varios veteranos que te pueden dejar dudas, el puesto de pivot, incluso Jason Kidd, incluso las declaraciones de Jason Kidd y luego lo que hace, ¿no? Muchas veces contradice lo que dice en rueda de prensa y varios insiders apuntan a que no es de esos entrenadores que, digamos, se apunta a todo lo que dice y está pendiente de, oye, dije esto, tengo que ser razonable con lo que digo, ¿no? También os digo que no nos extrañe, hablando de Lively y de Maxence Prosper como titulares, que no nos extrañe que al igual que ahora apuntan a titulares, lo mismo en diciembre o enero hay cambios en la rotación y sería lo más normal del mundo.
Otro tema importante para estos maps pasa por el salto adelante de Josh Green. Tiene talento, hay algunas cosas que hace muy bien, y lo suyo sería dar ese pasito más de cuarto año en la NBA. Eso sería lo suyo. Sobre todo también porque acaba contrato. Y si no está a la altura de lo esperado, veremos qué sucede con su futuro. De todos modos, es uno de los jugadores llamados a ser clave en la rotación. Y aquí mi pregunta pasa por si puede asumir Green muchos más minutos ante un posible traspaso de Hardaway, porque ya le hemos visto tener más minutos en la última temporada. Como digo, tiene esos flashazos, esos momentos, pero no terminó tampoco de dar un super paso adelante dentro de la evolución que ya dio y dentro de todo lo que ha evolucionado en sus 3 años en la liga. Sin duda será uno de los grandes aciertos de Dallas en los últimos años. Pero su rol tampoco va a cambiar a que de repente Josh Green va a ser la referencia de puntos de Dallas desde el banquillo. De hecho, para mí uno de los problemas que tiene es que para el 3 se me queda algo pequeño. Dallas era un equipo un poco pequeño la pasada temporada, de ahí el movimiento de cambiar a Reggie Bullock por Grant Williams. Pero, porque se le entiende que, o se espera que sea mejor jugador también, pero es cierto que se te queda un equipo un poco pequeño. Al tener a Grant Williams en el 4, pues oye, a lo mejor puedes deslizar a Josh Green en el 3, pero para mí lo ideal sería que Josh Green pudiese jugar en el 2 y que fuese alternando a Kyrie Irving y Luka Doncic. Pero claro, si le quitas los minutos de 3, estás limitando mucho su capacidad de jugar porque Luka y Kyrie son quienes van a asumir casi todos los minutos juntos en el 1 y en el 2. Por lo tanto, vamos a ver ese pasito adelante si se termina de consumar o no, o si incluso, sabiendo que tienes a Luka y a Kyrie, pues oye, lo mismo Josh Green no es el jugador ideal y necesitas otro alero de tamaño, otro jugador orientado a la defensa, que tenga más kilos y que tenga más centímetros. De todos modos, comento ese posible escenario en el que Josh Green asume más minutos y es un jugador que, aún saliendo desde el banquillo, tiene más minutos que la pasada temporada, donde ya estuvo, no tengo la cifra delante, pero rondando los 25, tengo aquí abierta su página de estadísticas. La pasada temporada fueron 25,7 minutos, ya un salto muy importante después de los 15,5 del curso anterior. Volviendo a lo que decía, ¿por qué comento esto? Porque Dallas tiene en el banquillo a Jaden Hardy, a Seth Curry y a Tim Hardaway Jr. Un trío incompatible para utilizar juntos, en el que Hardy debería ser el último de los 3, pero en el que Hardaway debería ser el primer traspasado. De hecho, el escenario ideal para Dallas pasa por un traspaso de Hardaway que permita traer otro jugador de rotación, otro jugador mejor de rotación. Y esto no es algo que me invente yo, la directiva ha intentado mover al jugador sin éxito en varias ocasiones. Y el propio Tim lo sabe. Siendo honesto con vosotros, no sabía si iba a estar aquí para esta temporada, dijo en el Media Day. Y lo cierto es que es un contrato decreciente que, oye, pues puede interesar en otras franquicias. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor tienes que juntar el contrato de Hardaway a Hardy como figura más golosa y en función de qué calibre de jugador estés intentando conseguir, meter alguna ronda para hacer más atractivo el paquete. Aún así, en Dallas todo empieza y todo acaba en el encaje y rendimiento de Luka Doncic y Kyrie Irving. Ellos forman el factor que debe elevar a este equipo. Estoy bastante en contra del echarle las culpas a ellos, ¿no? Al final de la pasada temporada regular, los Mavs eran un equipo desequilibrado y veíamos muchos mensajes de, como parecía culpando a Luka y a Kyrie, que apenas llevaban días jugando juntos y que no coincidieron todo lo que se hubiese deseado por diferentes problemas de disponibilidad de ambos jugadores. Tampoco la directiva de Dallas, que sería quienes tienes que mirar por dejar un equipo desequilibrado, por ejemplo, tampoco movieron a Christian Wood en el deadline, algo que podían haber hecho sabiendo que Keith no contaba con él y que ni siquiera le presentaron oferta de renovación. La realidad es que Dallas tenía activos limitados después del fallido experimento de Porzingis y de que la pésima gestión con el contrato de Jalen Brunson provocase que el mejor compañero de Luka Doncic se marchase gratis en la agencia libre. Y es habitual el realizar hipótesis sobre los movimientos que podrían o no haber hecho de no haber gastado activos en Kyrie. ¿Hubieses podido reforzar tu equipo de mejor manera? Por ejemplo, no había activos para superar la oferta de Boston
por Jrue Holiday, incluso sin hacer el traspaso de Kyrie. La realidad es que Irving, para el jugador que es y que hemos visto que puede ser, salió barato. Pero es que al final, en Dallas, tienes a dos de las estrellas más grandes de todo el planeta, que todavía nos tienen que demostrar su encaje juntos. Un aparente buen titular en Grant Williams, que tiene que demostrarlo, y el resto son veteranos o jóvenes que no son ninguna maravilla. Dicho lo cual, tengo ganas de ver a Dante Exum, nunca pensé que fuese a decir esta frase, tengo ganas de ver a Dante Exum en la NBA, porque después de su paso por Europa y de regresar, oye, pues lo mismo tienes ahí una ganga para 10-15 minutitos por partido desde el banco. Por cierto, para el siguiente paso adelante de Luka, lo próximo es mejorar con los árbitros. ¿Qué ocurre? Parece algo intrínseco a su naturalidad, a su carácter. ¿Y eso acaso se puede cambiar? Me parece una duda legítima, porque va a más con los años, como le pasó a Draymond Green, como le pasa a Draymond Green, con su actitud, para lo bueno y para lo malo. O lo tomas o lo dejas. Y da igual si Luka tiene o no razón. Da igual. Porque la cuestión es que al enfocarse más en los árbitros, el que pierde es él. Y esto, como bien demostró tras caer eliminado en el Mundial, Luka lo sabe perfectamente. Es lunes y eso significa que toca la sección de estadísticas. Me planteé muy seriamente seguir con la de noticias hasta que comenzase la temporada regular, porque claro, no tenemos datos de la nueva temporada. Pero salió un tema muy interesante y dije, oye, pues esto lo vamos a hablar porque me parece curioso. Que por cierto, había una noticia de Dallas que no me encajaba tanto cómo meterla en el tema principal, pero que me guardo porque me parece también curioso, me parece un tema interesante de comentar. Pero como os digo, no me encajaba en el tema principal, me la guardo y, salvo que sucedan cosas extrañas de aquí al jueves y que salgan otros temas que me parezcan más relevantes, me he guardado esa noticia para comentarla con vosotros el jueves. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Jaren Jackson Jr. y el rebote. El Media Day de Memphis dejó una interesante reflexión de Jaren Jackson Jr. que dijo algo bien sabido por todos, que tiene que mejorar en el control del rebote defensivo. Es algo que de verdad está en mi cabeza, está en mi cerebro. Una declaración que suena mucho mejor en inglés, pero lo importante es que es real, que Jaren Jackson Jr. necesita ese paso adelante. Puede chocar incluso que haya sido defensor del año, el más joven de la historia, con los importantes problemas que tiene en el rebote del aro propio. ¿Qué ocurre? Que ahí el trabajo de todo el equipo de Memphis ha tapado hasta ahora sus carencias, más expuestas en playoffs, sin Steven Adams al lado y jugando contra los Lakers de LeBron, Davis, Hachimura o Vanderbilt, que tienen mucha más madera en la pintura y sobre todo mucha más experiencia. La realidad es que este talón de Aquiles, con el rebote defensivo, limita el impacto de Jaren Jackson Jr. en la NBA actual. Lo vimos también en FIBA, con el Team USA en el Mundial. Es un excelente protector de aro y un animal intimidatorio como pocos conocemos, pero no puede rozar la perfección atrás sin el rebote. Y os dejo unos datos muy significativos. No sé ni lo que iba a decir ahí. Con Jaren Jackson Jr. en cancha, Memphis capturó la pasada temporada el 15,9% de los rebotes defensivos. Es una cifra muy pobre para un pívot importante en la NBA, mucho más para el defensor del año. Por comparar, os digo cifras de equipos cuando tienen a sus pivots en cancha. Lógicamente, mirando a los pivots más importantes de la NBA, los que más minutos juegan. Por comparar en porcentaje, hemos dicho Memphis con Jackson Jr. un 15,9%, ¿de acuerdo? Los Knicks con Randle 22,6%, Miami con Adebayo, que tampoco es el mejor, 20,6%, los Kings con Sabonis 27,5%, Filadelfia con Embiid 24,3%, Cleveland con Mobley 20%, los Lakers con Davis 24,8%, Denver con Jokic 28,3%, Chicago con Vucevic 27,4%, Karl Anthony Towns, que es precisamente uno de los más blanditos en este aspecto y durante algunos tramos ha tenido a Gobert al lado,
18,1, más alto que el de Jaren Jackson Jr. Jarrett Allen, 21%, que es Cleveland Cavaliers, y Washington Wizards, que tampoco era en la cumbre de la defensa, con Porzingis 19,4%. Es decir, ninguno tiene peor registro que Jackson Jr. Cuando coincide con Adams, mejora, porque con él Memphis tiene un 22,2%, pero la cifra asusta, de verdad, asusta cuando Jackson Jr. es el único pívot. Permiten al rival un 30,5% de rebotes ofensivos. Esto es una barbaridad y se refleja a que la cifra está en el percentil 9. Por si alguno no está familiarizado con el percentil, esto nos viene a ubicar dónde se sitúa ese registro en comparación con el resto de la liga. Hoy parece que me cuesta hablar. Y es muy sencillo, básicamente. El percentil, cuanto más alto, mejor. Cuanto más bajo, peor. Que con Jaren Jackson Jr. estén en el percentil 9 de permitir rebotes ofensivos al rival, significa que esos quintetos de Memphis solo superan al 9% de alineaciones de toda la NBA en ese aspecto concreto. Es un dato horroroso, dramático. Porque al final, la virtud de contar con un defensor del año como Jackson, que abre la cancha con su tiro, te permite soñar con alineaciones de un espaciado top sin renunciar al tamaño o a la defensa. Algo clave para los playoffs, algo clave cuando tu estrella es Ja Morant, que necesita espacios para atacar la canasta. Pero mientras no mejore, y mucho, en el control del rebote defensivo, Memphis no puede usar la carta de Jaren Jackson Jr. como único interior en la postemporada. Y me temo que esto también limita las posibilidades de ver juntos a Santi Aldama y Jackson Jr., lo que daría una dimensión extra en el aspecto ofensivo. ¡Guau! ¡Qué bien me he quedado después de contar esto! Me parecía relevante. Por cierto, voy a estar en el partido entre Dallas Mavericks y el Real Madrid. La verdad, muchísimas ganas de estar en una noche que promete ser muy especial y muy divertida. También hay algún evento estos días, así que van a hacer alguna sesión de entrenamiento, harán ruedas de prensa y demás. Así que atentos a mis redes sociales que iré sacando cositas por ahí. Un placer como siempre y nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.